Bien, bienvenidas y bienvenidos, Mari Compuse. ¿Cómo estamos? Espero que todo esté bien. Muchas gracias por venir al seminario de hoy, seminario de apertura de este proyecto que estamos organizando desde la Facultad de Ciencias Políticas Empresariales de la UPRO, un proyecto de innovación docente que hemos titulado Taller de Deliberación Ciudadana. Hoy es el seminario de apertura, ¿no? Es un seminario más teórico y esperamos que ustedes, por favor, pues disfruten, ¿no?, las exposiciones de los dos invitados e invitadas, y les voy a pedir, por favor, que tomen nota de lo que se va comentando, sobre todo para hacer preguntas. Como saben, este proyecto busca desarrollar competencias o habilidades en los estudiantes de primer y segundo año de Derecho de la UPRO, sobre todo las competencias en materia de pensamiento crítico y comunicación oral efectiva. Entonces, insisto en la idea de, por favor, reflexionen, sean críticos, no estén de acuerdo con lo que se expone, con elementos que no estén de acuerdo, sean críticos, sean valientes, y esperamos sus preguntas, ¿de acuerdo? Para que haya un debate horizontal y colaborativo. Bien, yo soy Juan Enrique Serrano, ya me conocen, la mayoría de ustedes, soy académico del Departamento de Ciencias Jurídicas, investigador, y desarrollamos investigaciones en materia de teoría política y derecho público comparado. Bien, sin más, vamos a empezar. Muchas gracias por venir de nuevo. Paso la palabra a Catalina Valdebenito, que está aquí a mi lado. Ella es estudiante de la carrera de Derecho. Es estudiante de la carrera de Derecho y también es asistente de investigación en el CIDI, que es el Centro de Investigaciones sobre Desafíos Internacionales. Y Catalina, además de estudiar Derecho, pues insiste en que colabora con proyectos de investigación de miembros de la UPRO, ¿no?, académicos de la UPRO. Así que Catalina pues está colaborando, ¿no?, además de las investigaciones que desarrollo yo con CONDESIC de investigación, está colaborando pues en este proyecto de innovación docente, taller de deliberación ciudadana. Bien, Catalina va a moderar el seminario de hoy, así que sin más yo me retiro y paso la palabra a Catalina. Muchas gracias, profesor, por la presentación y buenos días a todos. Como ya dijo el profesor, mi nombre es Catalina Valdebenito y voy a estar moderando el seminario de hoy. Les doy la bienvenida también a nuestros expositores, el doctor Daniel Grimaldi y la doctora Gloria de la Fuente. Quien va a comenzar el día de hoy es el doctor Daniel Grimaldi, quien es quien es doctor en estudios políticos por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de la Universidad de Francia y magíster en Ciencia Política de la Universidad de París y administrador público de la Universidad de Chile. Actualmente es investigador asociado al Centro de Estudios Políticos y se desempeña en estudios en áreas de teoría política en la Universidad de Chile y en la Universidad Central de Chile. También es director de área de las ideas políticas de la Fundación Chile 21. Y también quien nos acompaña, nuestra invitada estelar, doctora Gloria de la Fuente, quien es actual consejera y expresidenta del Consejo para la Transparencia de Chile. Ella es cientista política por la Pontificia Universidad de Chile y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Le dejo la palabra al doctor Daniel Grimaldi, quien va a arrancar su exposición. Espero que todos escuchen atentamente. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Gloria, por haber aceptado venir a nuestro taller. Lo que yo quisiera hacer el día de hoy con ustedes es tratar de organizar un poquito, digamos, de manera más sistemática, algunas cosas que hemos hablado en la sesión introductoria a este taller. La semana pasada hablamos sobre el significado de la deliberación, sobre la importancia de la deliberación. Yo quisiera, en una breve presentación en PowerPoint, hablar de algunos elementos teóricos que nos permiten obtener la base para la comprensión de cuál es la importancia de la deliberación el día de hoy en la teoría de la democracia, en los problemas de la democracia contemporánea, y posteriormente Gloria de la Fuente va a hablar del problema específico de la deliberación al interior del Estado chileno, desde el trabajo que ella pudo realizar como presidenta del Consejo para la Transparencia. Entonces vamos a tener una parte teórica, que la voy a comenzar yo, y la parte práctica, en concreto, sobre la problemática chilena, que la va a tratar Gloria de la Fuente. Bien, les voy a compartir una presentación para que partamos de manera bien organizada.
Ok. Tenemos que partir sabiendo que la deliberación pública es un paso más allá del concepto de la participación. Sin duda, la deliberación pública es una forma de participación ciudadana. La participación ciudadana es uno de los remedios, por así decirlo, más frecuentados, más citados para la crisis de las democracias contemporáneas. Entre ellos podemos encontrar dispositivos como las consultas ciudadanas, los consejos para la sociedad civil, las comisiones presidenciales, los consejos ciudadanos ad hoc, presupuestos participativos, entre diferentes dispositivos que el Estado pone a disposición para que los ciudadanos puedan hacer valer su opinión, puedan entregar su opinión. Sin embargo, esto tiene algunos problemas, y aquí es donde entra la deliberación pública como una manera de ir un paso más allá de la simple participación. Loïc Blondiau, en un texto que escribió en el 2008 que se llama El nuevo espíritu de la democracia, dice que hay 4 trampas sumamente importantes a considerar de los procesos participativos. Lo primero es la trampa de la proximidad. Se tiende a pensar que los ciudadanos solamente pueden participar cuando hay problemáticas que les son próximas. Es decir, voy a invitar a los ciudadanos solamente a discutir lo que tiene que ver con la remodelación de una plaza pública en una municipalidad, una parte del proceso o del presupuesto participativo, algo que tiene que ver con la vida cotidiana. Se tiende a pensar que la participación de los ciudadanos es mucho más eficaz en los espacios micro. Por lo tanto, deja separado al ciudadano de una discusión mucho más profunda, como por ejemplo los temas relativos al matrimonio igualitario, al aborto, sobre un sistema electoral, por ejemplo, que puede parecer un sistema sumamente técnico, un proceso de deliberación donde se necesitan más competencias. Entonces, hay aquí un primer problema de los procesos participativos, la proximidad. Se tiende a pensar que el ciudadano solamente puede participar en los temas micro, los que son cercanos a él. En segundo lugar, que hay un reforzamiento de las desigualdades políticas. Cuando se abre un proceso participativo se dice, vengan todos los que quieran. Sin embargo, los que van son los que ya tienen alguna predisposición a participar, los que tienen alguna competencia, algún conocimiento en el tema que se va a debatir. No llega el ciudadano común y corriente que nosotros podemos encontrar en todos los espacios ciudadanos que no son políticos. Este perfil de ciudadano tiende a quedar fuera de estos dispositivos participativos porque considera que no tiene las competencias necesarias, porque tampoco nadie lo invita, lo lleva directamente, sino que cuando existe un dispositivo que está abierto a los ciudadanos, en general la experiencia indica que son los partidos políticos los que llevan gente, los instan a participar, las organizaciones de la sociedad civil que ya están participando desde antes. Entonces, la probabilidad de que llegue un ciudadano común y corriente sin participación política constante ni en organizaciones de la sociedad civil, lo que no implica que no tenga una opinión sobre lo que está pasando, ese ciudadano tiene una probabilidad mucho menor de poder asistir a estos dispositivos, lo que provoca un reforzamiento de las desigualdades políticas. En tercer lugar, también la participación ciudadana puede caer en la tentación de la instrumentalización. Puede ser que muchas autoridades políticas, bajo la necesidad de dotar de legitimidad a ciertas decisiones que van a tomar, quieran abrir procesos participativos sabiendo que desde ya pueden condicionar quiénes van a participar en estos dispositivos. Por lo tanto, hay una grieta, hay un espacio, un cierto riesgo de la instrumentalización de estos dispositivos por parte de las autoridades. Y el cuarto punto y el más importante es que los procesos participativos son generalmente consultivos. No implica una obligación de la autoridad de poder tomar en consideración esos, digamos, no son vinculantes los acuerdos de la ciudadanía, no son vinculantes la opinión de los ciudadanos en estos procesos participativos y sirven como un elemento importante para la toma de decisiones, pero son consultivos. Entonces, a partir de estos 4 puntos,
la ola de importancia, digamos, la nueva ola de procesos participativos, incluye la deliberación ciudadana como una forma, no como la solución absoluta, pero como una forma de entrar en estas problemáticas y tratar de subsanarlas. La democracia deliberativa parte con fuerza en los años 80 con las teorías de Jürgen Habermas, con la teoría de la acción comunicativa, donde este filósofo de los más importantes del siglo XX pone de manifiesto la necesidad de que la democracia se vuelva un proceso de comunicación. Esto puede parecer obvio, ¿cierto? Obvio que la democracia es un proceso de comunicación, pero es distinto cuando ponemos en las luchas democráticas el acento en el conflicto político, cuando ponemos el acento en las luchas por el poder y mucho menos en el intercambio de opiniones entre los ciudadanos, en la integración de la opinión de los ciudadanos comunes y corrientes en el proceso de construcción de imaginarios colectivos, de opiniones sobre las políticas públicas. El proceso y la acción comunicativa que propone Jürgen Habermas pone en acento la capacidad que tienen los ciudadanos comunes y corrientes de construir colectivamente decisiones en la sociedad. En los años 90 comienza a hacerse más sólida, digamos, esta tendencia de creer que la deliberación pública puede subsanar algunos problemas de la democracia en algunos dispositivos como los jurados ciudadanos por sorteo. En Columbia Británica, en Canadá, se hizo uno de los primeros experimentos con un jurado electo por sorteo y que participó en una deliberación pública para poder decidir sobre un sistema electoral. Fue una iniciativa pionera que mostró que ciudadanos comunes y corrientes podían deliberar sobre un tema sumamente técnico como un sistema electoral. Por otra parte, la ola de protestas desde el 2008, como la primavera árabe, los indignados, trae consigo además las asambleas ciudadanas que interpelan además a las instituciones. Comienzan a crearse espontáneamente asambleas en las plazas, en los barrios, que comienzan a interpelar a las autoridades locales y nacionales sobre la manera en que están llevando a cabo el gobierno. Esto parte de manera espontánea, pero luego los gobiernos comienzan a implementar en el seno del Estado dispositivos deliberativos que pretenden juntar a ciudadanos comunes y corrientes, tanto por sorteo como también por asambleas autoconvocadas. Estos son los ejemplos de Irlanda, Francia, Bélgica y España, donde se han dado asambleas ciudadanas electas por sorteo y también autoconvocadas, donde las autoridades se han comprometido a aceptar las decisiones de estas asambleas para poder decidir sobre una política pública determinada. Ahora, ¿qué es deliberar? Deliberar significa discutir, pesar, evaluar y contrastar argumentos para inclinarse por el mejor de estos argumentos. Implica 4 supuestos centrales. Primero, deliberar exige la buena fe, es decir, someterse a una discusión con la disposición a poder cambiar de nuestra posición inicial cuando existe un argumento de peso. Fíjense que este es un punto sumamente importante porque en los parlamentos, en los congresos en general, se da muy poco este aspecto, sobre todo en las discusiones públicas. De pronto puede darse esto en las comisiones específicas de discusión, cuando hay más bien una negociación, una transacción, es decir, yo cedo en este punto y tú cedes en este otro, pero jamás hay, o muy poco, lo que hay es ceder la posición porque tu argumento en realidad es mejor, has mostrado evidencia en que esta posición es mejor que otra. Y lo que se hace frecuentemente es una negociación, una transacción. Ojo que la deliberación no es lo mismo que la transacción. La transacción no está necesariamente guiada por el peso del mejor argumento, sino por la ganancia que puede tener un actor por sobre la proposición de otro. Entonces, la buena fe es sumamente importante en el proceso deliberativo. En segundo lugar, la deliberación implica contrastar posiciones opuestas.
no hay una verdadera deliberación si no hay opuestos. El diálogo tiene que ser entre dos posiciones que están encontradas para que de esta confrontación de posiciones surja una nueva síntesis que represente un acuerdo o finalmente que una de las dos posiciones o todas las posiciones encontradas que haya por medio de este proceso de diálogo logre imponerse la que es mejor. No necesariamente la que es mejor científicamente, porque si existiera una posición que es científicamente la mejor que otras, no sería necesaria la deliberación. Tendríamos que poner en una máquina, ¿cierto? Como algunos ya que están investigando sobre inteligencia artificial y su rol en las políticas públicas, podrían poner toda la información en una máquina y que esta máquina diera la solución científica. Según este problema, lo que ustedes necesitan es esta solución. ¿De qué serviría deliberar en ese sentido? Sí, muy poco. Ese no es el punto. El punto es que la solución haga sentido a la razón de los deliberantes. Entonces, no necesariamente esperamos que en la deliberación se tome la decisión científica, sino que se tome la decisión que es razonable para todos los deliberantes. Lo anterior exige un tercer requisito importante, que es que deben presentarse argumentos y no solo opiniones. Y esto lo recalcamos muy bien la semana pasada, donde tenemos la frecuencia en el debate público a presentar opiniones y no argumentos. Yo creo que la Tierra es plana, yo creo que existen los extraterrestres y me da lo mismo, lo que tú pienses. No intento convencerte de algo. Yo tengo derecho a expresar mi opinión libremente. Y se hace apelación a la libertad de expresión, los derechos constitucionales, etcétera, etcétera, para poder expresar libremente la opinión. El Twitter, por ejemplo, es eso. Expresar libremente una opinión sin esperar llegar a un acuerdo con el otro, sin intercambiar argumentos. Solamente quiero decir qué es lo que yo creo. Pues la deliberación exige mucho más que las opiniones, mucho más que la doxa. Exige la deliberación un argumento que esté destinado a convencer al otro, a persuadir al otro. No necesariamente a exponer un punto de vista. Tiene que ese punto de vista presentarse de manera de convencer con argumentos, con evidencia a los demás. Finalmente, la deliberación de calidad exige un clima respetuoso de diálogo y sin descalificaciones en un ambiente republicano. ¿Cuánto echamos de menos esto en la discusión política? El respeto, el equilibrio, la mesura y dejar fuera las descalificaciones. Pues bien, esos son los 4 requisitos centrales de un proceso deliberativo. Para mostrar algunas cosas concretas, desde el año pasado, en la Fundación Chile 21, estamos analizando el tema de la deliberación pública. Hicimos un pequeño sondeo para ver cómo la gente estaba percibiendo el debate público en torno al estallido social, en torno al proceso constituyente. Y fíjense que preguntamos sobre este punto tan importante de la deliberación, sobre la buena fe. Si alguien le demostrara con buenos argumentos que su posición sobre el plebiscito y el proceso constituyente está equivocada, ¿cuán dispuesto o dispuesta a cambiar opinión y su voto estaría usted? Fíjense que muy dispuestos a cambiar. En marzo 7.1, en octubre un poquito más, 11.9. Y nada dispuesto, poco dispuesto, fíjense, 40.7 y luego bajó, 22.4. Lo interesante aquí es que tras el desarrollo del proceso de diálogo hay una mayor disposición a cambiar de opinión. Esa es una de las conclusiones que podríamos sacar. Mientras más discute la gente, más dispuesta está a cambiar de opinión. El cuadro número 2 pregunta sobre la percepción que hay del debate público en los medios de comunicación. Y fíjense, cuando los medios de comunicación se habla sobre el estallido social y el proceso constituyente, en general lo hacen. Uno, con argumentos objetivos, con argumentos medianamente objetivos, con argumentos poco objetivos, con dogmas y sin evidencia o con descalificaciones. La mayor parte, el grueso de los encuestados considera que con argumentos medianamente objetivos y con poco objetivos. Esta es la percepción que tienen sobre lo que se da en los medios de comunicación. Allí es donde está
el campo político, en los medios de comunicación, ¿cierto? En los noticieros, lo que se ve de las discusiones en el Parlamento, etc. Poco objetivos o medianamente objetivos. Y luego cuando lo contrastamos con lo que la gente percibe en su entorno cercano, vemos una diferencia importante. Cuando la gente de su entorno habla sobre el estallido social y el proceso constituyente, en general lo hacen con argumentos objetivos y con argumentos medianamente objetivos, se transforma aquí en la tendencia generalizada. Es decir, de la comparación de estos dos cuadros, podemos apreciar que hay una brecha importante entre lo que la gente percibe de cómo es el debate público y de lo que la gente observa en su entorno cercano de cómo es el debate público. Esto puede tener muchas explicaciones. También puede ser que en nuestra vida cotidiana, en nuestro espacio íntimo, nos sintamos, digamos, más cohibidos de ir al conflicto con gente que uno estima. Siendo que en los medios de comunicación también se abre como un ring de pelea donde los políticos también están interesados en exacerbar un poco las posiciones para ganar audiencias. También puede darse ese fenómeno. Pero lo concreto es que los ciudadanos comunes y corrientes consideran que la discusión se da en mejores términos en los espacios íntimos con la gente que ellos consideran su gente cercana que en los medios de comunicación. Entonces, aquí ya hay una brecha importante. Algo nos dice que el mundo político está debatiendo de otra manera de cómo lo hacen los ciudadanos sobre estos mismos temas. Ahora, dentro de los dispositivos de deliberación más comunes que podemos encontrar están las políticas de fomento a la deliberación pública. Es decir, los estados llaman a ponerse en un modo de deliberación. En Francia, hace un tiempo atrás, se hizo la Comisión Nacional de Debate Público para que en los colegios, en las universidades, en diferentes espacios, se discutieran temas relevantes como el uso del velo integral, la burka en los colegios, el tema de la libertad religiosa. Pueden haber políticas de fomento de estos temas que están desde el Estado, digamos, los llaman así. También tuvimos esta experiencia con el gobierno de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, que hubo un proceso constituyente que fue truncado, digamos, que fue archivado por el presidente Piñera luego, pero ahí se dio también un proceso de debate público sobre la nueva constitución. Están los sondeos deliberativos, que es una metodología que inventó un académico de la Universidad de Stanford, James Fishkin. Están las asambleas ciudadanas abiertas y las asambleas ciudadanas, sorteadas. ¿Sí? La idea es tener una asamblea espejo muy parecida de lo que hay en la sociedad y que esta asamblea delibere como representantes de lo que hay fuera de ellos. Estos son los dispositivos principales que hay y también se pueden lograr hibridaciones entre estos. Los problemas de la democracia deliberativa podríamos decir que son principalmente tres. Los detractores de la deliberación nos dicen que siempre va a existir una desigualdad en la información. Cuando los ciudadanos se juntan a deliberar, y aquí es muy importante el rol que tiene el Consejo para la Transparencia en dar información a los ciudadanos, cuando hay ciudadanos comunes y corrientes que se juntan a deliberar, hay de por sí un principio de falta de información. No todos tienen la misma información. Hay diferentes aptitudes, hay diferentes digamos, capacidades también para poder intercambiar opiniones. O sea, hay desigualdades para poder participar en el debate. No todos alzan la voz de la misma manera, no todos estructuran argumentos de la misma manera. En segundo lugar, hay incompetencia también de los deliberantes. Los deliberantes muchas veces no saben de los temas que van a deliberar. A pesar que puedan tener sentido común, no siempre saben de lo que van a deliberar. Por lo tanto, ahí la información se hace sumamente importante. Y, en tercer lugar, que la democracia deliberativa podría despolitizar los asuntos públicos. Y este punto es muy relevante. ¿Por qué? Porque si elegimos a ciudadanos comunes y corrientes por sorteo, por ejemplo, para que deliberen sobre un tema y algunos expositores o expertos los informan sobre este tema, deja fuera de deliberación a los grupos de la sociedad civil organizados, las fuerzas políticas vivas, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los partidos políticos, que se supone que son los que aglutinan la opinión de las ideas que hay en la sociedad. Entonces, eso también tiene un riesgo, digamos,
que podrían despolitizarse los asuntos públicos. Y para cierto grupo de personas, esto es bueno. Se han dado cuenta que muchos dicen que hay que dejar de politizar las discusiones sociales y transformarlas en discusiones sociales y no políticas. Por aquí, pues aquí hay algo de eso. La deliberación también puede caer en este problema de tender a despolitizar. Y eso quiere decir a sacar a las fuerzas políticas del debate público. Frente a estos problemas, ¿cuál sería la forma de equilibrarlos? No reemplazar la democracia deliberativa por otras formas de democracia, sino que equilibrarlas. La idea del impulso de la democracia deliberativa hoy va más bien orientada a lograr un equilibrio entre la democracia participativa, la democracia representativa, la democracia deliberativa y la democracia directa, formando un círculo virtuoso, un complemento de todos estos aspectos, de estas formas de democracia, complementarlas para que estén presentes de manera equilibrada en un nuevo tipo de régimen mixto. La democracia representativa actual es principalmente representativa y participativa en menor grado. Nos falta mucho más deliberación y mucho más democracia directa. El llamado es entonces a reequilibrar estas formas de democracia. Eso es, muchas gracias y pasamos entonces a Gloria para que nos hable de cómo se da este problema en nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor Daniel. Muy interesante. Vamos a pasar a la doctora Gloria Lafuente para que luego podamos realizar una ronda de preguntas y comentarios. Doctora Gloria. Muchas gracias, primero por la invitación, a la UFRO, a la Facultad de Derecho, felicitarlos además por tener este taller de deliberación ciudadana. Yo creo que es bien importante en momentos en que nuestro país, pero además yo creo no solo nuestro país por las dinámicas particulares que estamos viviendo, sino que también el mundo enfrenta discusiones bien sustantivas, yo creo, sobre la democracia representativa, sobre su futuro, tener la posibilidad de tener este tipo de talleres, ¿no? Donde no solamente nos quedamos como con la mirada conceptual o teórica, sino que ponemos los conceptos y esa mirada al servicio de una reflexión crítica sobre lo que está pasando, ¿no? Y creo que eso es bien importante, así que felicitarlos primero por ese esfuerzo. Estaba escuchando a Daniel, a quien además agradezco personalmente la invitación, porque con él estuvimos hablando, con Daniel nos conocemos además hace muchos años, yo admiro mucho el trabajo que él hace, además sistemático sobre estos temas. Y entonces creo que nos ha dado un muy buen puntapié inicial sobre contarles ahora una cosa más específica. Pero mientras te escuchaba, Daniel, yo por acá atrás tengo un par de libros que como que son mis libros importantes, y me acordé de un texto de Turén. Entonces quiero partir mi presentación hablando haciendo una cita de Turén. Un libro que se llama ¿Qué es la democracia? De Alan Turing, que seguramente Daniel conoce muy bien. Y quiero partir leyéndoles una cita específicamente para después contarles algo más sobre lo que hicimos en el Consejo para la Transparencia. Dice Turén: la democracia está amenazada si esta sociedad de masa se fragmenta en un conjunto de comunidades encerradas en la defensa de su identidad, transformadas en sectas que rechazan la aplicación de cualquier norma social que interfiera con su concepción de la vida buena. Pero, dice Turén, ¿cómo puede impedirse o limitarse esa fragmentación de la sociedad sin imponer unas normas cívicas o republicanas, formas de apenas secularizadas de una moral religiosa que en un número creciente de individuos rechazan en nombre de la libertad de vivir, pensar y organizarse en su propio parecer? No existe más que una respuesta a este interrogante. Es preciso redescubrir detrás del consumo unas relaciones sociales, por lo tanto, unas relaciones de poder. Es decir, politizar es algo que Daniel advertía muy bien sobre los problemas en general de la deliberación, y que es el problema que probablemente antecede a todo esto, ¿no? Sacar a la política, entendida como las dinámicas del poder, de una discusión que es fundamentalmente política, que tiene que ver con las relaciones de poder en una sociedad. Y entonces creo que el debate que tenemos es muy interesante y trasciende probablemente los distintos artículos que tiene la discusión constitucional hoy en día, que además tiene unos poquitos días más para poder en el fondo cerrarse, sino que es parte del aprendizaje como sociedad y es parte de lo que estamos construyendo como sociedad. Pongo el acento en esto de la atomización de la sociedad, porque creo que parte importante de los peligros que enfrenta un ejercicio deliberativo es justamente esta lógica de rechazar, hacer una
simular una deliberación ahí donde en realidad lo que estamos defendiendo son intereses, en el fondo, particulares o atomizados de grupos específicos, sin entender que la idea de la construcción del conjunto es muy relevante para que esto tenga éxito en la práctica, para que sea un proceso deliberativo y democrático como corresponde en el fondo en nuestro país, sin perjuicio de que creo que ha sido un ejercicio muy interesante desde el punto de vista de la democracia. Obviamente las democracias y los movimientos sociales son fenómenos que son indisociables, y creo que, como bien explicaba Daniel en su presentación, las formas representativas de la democracia, por supuesto, no pueden ser reemplazadas por estas formas deliberativas, sino que son más bien formas complementarias. Y creo que esta discusión es bien interesante porque en Chile probablemente, y si uno mira, lo pongo desde el punto de vista de los índices de calidad de la democracia, Chile tiene de los más, medido en distintos ámbitos de la democracia, tiene los más altos índices de calidad de la democracia. Nos comparan en muchos casos en la región con Uruguay, y sin embargo nosotros carecemos de experiencias participativas y deliberativas sustantivas que en la práctica nos harían probablemente una democracia con niveles de densidad mucho mayor. Y yo creo que parte importante de las problemáticas que hemos enfrentado, entre otras cosas que nos llevan al estallido social, tiene que ver con esa ausencia finalmente que es una ausencia de ciudadanía. Y es ahí donde yo creo que está el desafío en nuestro país, incluso más allá del proceso constituyente mismo que tenemos actualmente en discusión. Yo creo que este es un aprendizaje hacia el futuro que requiere normas, pero también requiere cambios culturales relevantes. Dicho lo anterior, les quiero comentar un poco por qué, y en mi rol como soy consejera del Consejo para la Transparencia, ahora llevo 5 años en la institución, fui presidenta hasta la semana pasada, las presidencias son rotativas en el Consejo, mi periodo terminaba la semana pasada, pero yo me aproximo a estos temas desde los temas que tienen que ver, o desde la mirada que tiene que ver con el desarrollo democrático por un lado, y con la importancia de la transparencia y la integridad en lo público por lo otro, ¿no? en la lógica de la construcción de confianza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decidimos hacer en el Consejo para la Transparencia, que justo tocó con mi presidencia, por lo tanto fue un proyecto que me tocó impulsar? Es entender la importancia del involucramiento ciudadano en el proceso constituyente en general. Pero eso requiere ciertas condiciones, ¿no? Y el involucramiento y la deliberación. Estamos hablando además de una instancia representativa donde el espacio deliberativo se produce, por una parte, dentro de la propia Convención Constitucional y fuera en las distintas instancias de la sociedad que en el fondo son parte también de esa deliberación pública. En el caso de la discusión que tienen los convencionales constituyentes en el Pleno y en las comisiones, en el fondo las decisiones que ahí se toman son vinculantes, porque en rigor es lo que va a quedar el texto constitucional. Todas las instancias participativas alrededor, que han tenido algunas dificultades de todas maneras, son instancias deliberativas que más bien no son vinculantes, pero sí que son un proceso interesante en el fondo de discusión y debate, y sobre todo de lo que exige la deliberación, que es ser un espacio de persuasión. Dentro de ese marco, ¿qué es lo que nosotros decidimos desde el Consejo para la Transparencia? Para quienes no sepan, el Consejo para la Transparencia es una institución del Estado, no de gobierno, que en el fondo lo que hace es ser el órgano garante en materia de acceso a la información pública, es decir, la obligación de esta institución pública es garantizar el derecho a acceso a la información. Y esto tiene reglas en el ámbito de la ley, en el fondo hay cerca de 1000 sujetos obligados, instituciones que están obligadas desde el gobierno central, pasando por los municipios, las gobernaciones regionales ahora, las universidades públicas que tienen obligaciones en materia de transparencia, ¿no? Y esas obligaciones suponen la publicación de cierta información, que se llama transparencia activa, y el derecho a acceso a la información, que supone que toda persona, cualquiera que ella sea, puede pedir información a las instituciones públicas que tienen obligación en materia de transparencia, y eso supone una obligación de las instituciones de entregar esa información. ¿Cuál es el principio que está detrás? Que toda información que obra en un organismo público es información que le pertenece a los ciudadanos y no, en el fondo, a las instituciones. Por lo tanto, es un derecho garantizado que tiene causales de reserva muy acotadas. ¿Qué es lo que nosotros pensamos desde el punto de vista de la Convención? Ustedes comprenderán que, y probablemente lo han visto, la Convención Constitucional es un órgano absolutamente autónomo. No hay ningún poder del Estado que tenga injerencia sobre la Convención Constitucional, ¿no? Y tiene sentido porque se están discutiendo finalmente las reglas de la convivencia, ¿no? La idea de un nuevo pacto social. Pero ¿qué es lo que nosotros decidimos hacer desde el principio? Porque nos parecía que incluso en la lógica de un proceso deliberativo, como bien ha señalado Daniel,
que tiene que jugar, en el fondo, en marco de ciertas reglas, pero además tiene que generar confianza, la transparencia tenía que ser, a lo menos, el piso. Los convencionales constituyentes tenían obligaciones en materia de transparencia y probidad, diríamos, desde el principio de la convención, es decir, había obligaciones por un lado que tenían que ver con probidad, es decir, todos estaban obligados a hacer declaraciones de intereses y patrimonio, y por otro lado, todos son sujetos obligados en materia de lobby, es decir, tienen que hacer registro de las audiencias que tienen, de los viajes que tienen, y también de los regalos o obsequios que reciben, ¿no? Que eso es parte de la regulación, como en una especie de ecosistema de transparencia e integridad pública. Pero en materia de transparencia propiamente tal, de poner a disposición información, no había ninguna obligación, ¿no? Y eso por una razón bien obvia, era la propia Convención Constitucional la que se tenía que dar las reglas para el funcionamiento de aquello. Entonces, esas reglas en el fondo estaban definidas por aquello que los propios convencionales dijeran que tenían que hacer. ¿Qué decisión tomamos como Consejo para la Transparencia, asumiendo que nosotros no teníamos ninguna injerencia en la Convención Constitucional como ningún órgano público? Fue ponernos a disposición de la Convención para poder colaborar en esto, entendiendo bien que la transparencia constituía el piso para la construcción de confianza y para generar procesos deliberativos en la práctica que permitieran en el fondo unas ciertas reglas del juego. Y entonces lo que hicimos fue, de hecho en un trabajo conjunto que hicimos con la Contraloría General de la República en su minuto, reunirnos con la mesa de la convención, plantearles un manual, construimos un manual sobre el funcionamiento de las normas de lobby y de declaración de intereses y patrimonio en lenguaje claro para que los convencionales, muchos de ellos que no habían cumplido nunca una función pública, pudieran en el fondo saber cómo funcionaban estas leyes que en el fondo tenían que cumplir. Y luego ponernos a disposición desde el punto de vista de los procesos, es decir, la Convención Constitucional tenía que establecer y desarrollar un reglamento para su funcionamiento, que estableciera estándares, creíamos nosotros, no solamente de procesos, sino que además de transparencia en los procesos. La construcción de confianza tiene que ver con la transparencia en los procesos, y entonces hicimos ese trabajo. En dos etapas, desde el punto de vista de los procesos. Primero, construimos nosotros una propuesta de reglamento en el ámbito de la transparencia, de manera tal de que hubiese reglas claras en esta materia. Y entonces, como nosotros no teníamos incidencia sobre la convención, evidentemente fue algo que pusimos, en el fondo lo pusimos a disposición de medios de comunicación, eso se publicó, pero además pusimos esto en discusión con otros actores sociales o stakeholders, ¿no? Como personas en el fondo relevantes en esta materia. Y discutimos con distintos actores temas que tenían que ver propiamente con los temas de transparencia en el funcionamiento de la convención. Esa fue una primera etapa. Y ese reglamento en el fondo por sí mismo después fue presentado en distintos lugares. Nosotros nos invitaron preliminarmente a hablar sobre este tema a una comisión específica que estaba viendo temas de reglamento, y nosotros fuimos a plantear nuestro punto de vista, pero además otros actores de la sociedad civil, del mundo académico, levantaron este tema del reglamento como una cuestión relevante y recogieron varios de nuestros principios. Esa fue una tarea que tenía que ver fundamentalmente con el proceso. Logramos, yo creo, que se recogiera el tema de la transparencia y el acceso a la información como una cuestión fundamental, que está reglamentada, de hecho, que está en el reglamento de funcionamiento de la convención, quedó instalado un procedimiento, además, en materia de acceso a la información pública, es decir, si las personas quieren acceder a información, pueden acceder a información, y esa información en la práctica les puede servir, permite hacer el control social de alguna manera desde fuera, de la ciudadanía respecto a lo que está ocurriendo en la convención. Y además firmamos un convenio con la convención para poder usar, no sé si algunos lo conocen, pero los invito a visitarlo, el portal de transparencia. El portal de transparencia es el portal único que existe en Chile. Hay más del 90% de las instituciones que están obligadas en materia de transparencia están en el portal de transparencia, y el sitio único donde se cumplen con la normativa de transparencia activa, es decir, la obligación de publicar, y derecho a acceso, es decir, las solicitudes de información. Eso es bien importante para la convención, porque de nuevo la lógica de ganar confianza en el proceso, era bien importante que en el fondo la convención tuviera algún mecanismo para permitirle a la ciudadanía acceder a la información que se estaba generando ahí, incluso más allá de lo que se televisa y demás, ¿no? A los documentos, a los papeles, etc. Y eso es bien importante desde el punto de vista de los procesos. Y entonces logramos aquello, y creo que eso quedó de alguna manera instalado
con algunos déficits creo, pero como piso al menos garantizado, y creo que es importante un proceso de cara a la ciudadanía. Podemos discutir después algunas otras cosas que probablemente han estado en el debate a propósito de cuán fácil es seguir a la convención, dada la complejidad de las cosas que hay. Y lo segundo, en términos de resultado, a nosotros nos parece también, y esto lo dice además el quinto encuentro de la iberoamericano sobre participación ciudadana y modernización de la gestión pública, establecía, y esto es un principio en general respecto al acceso a la información, que el acceso a la información, en el fondo de la transparencia, pasa a ser un pilar fundamental, como decía al principio, de la participación ciudadana en general, y por supuesto, y en consecuencia de procesos deliberativos. Por lo tanto, nuestra preocupación estaba no solamente en generar un mecanismo de transparencia respecto a los procesos, para garantizar el funcionamiento en el fondo, o para poder establecer estándares de transparencia en la convención, sino que también desde el punto de vista de los resultados. Y por lo tanto, tener alguna idea respecto a cuáles son los contenidos mínimos que una nueva Carta Fundamental debiera tener en materia de transparencia, probidad, integridad pública, que en el fondo permitiera que efectivamente siguiéramos estándares de democracia más sólidas. Creo que en eso hemos sido exitosos. La semana antepasada, el viernes antepasado, que se discutió esto en el Pleno, que era una propuesta de la Comisión de Sistema Político, finalmente quedó el reconocimiento de la transparencia, el acceso a la información, al principio de probidad, la obligación de coordinación y el reconocimiento del estatus del Consejo para la Transparencia con rango constitucional como, en el fondo, parte importante de ese resultado. Y creo que entonces conseguimos una cosa importante. Adicionalmente, acompañamos todo este proceso que les decía, en términos de proceso y en términos de resultado, con una página web que sostuvimos con información permanente durante harto tiempo, que es www.constituciontransparente.cl. Ahí lo que otorgamos fue básicamente información no solamente sobre Chile y el proceso chileno, sino que además información comparada sobre reconocimiento constitucional, por ejemplo, del acceso a la información pública en otras constituciones del mundo, discusiones que tenían que ver, por ejemplo, con el propio reconocimiento del acceso a la información dentro como un principio fundamental dentro de la Carta Fundamental, mirado por distintos expertos, etcétera, el propio reglamento, todas las cosas que fuimos haciendo de alguna manera las fuimos reportando en ese sitio, y creo que desde el punto de vista de los logros en proceso y en resultados estuvo bien. Más allá de esos logros, y quiero hacer aquí un énfasis relevante, y esto incluso trasciende lo propio que tiene que ver con la transparencia del acceso a la información. La transparencia y el acceso a la información, como decía, son pilares, creo, el piso fundamental para que existan formas de participación y deliberación, en el fondo, que puedan contribuir al debate público efectivamente. Y creo que eso es importante en la lógica de lo que nos trajo hasta acá, es decir, el diagnóstico que podemos hacer desde el punto de vista de lo que gatilló de alguna manera el estallido social, pero también desde el punto de vista de lo que debiéramos proyectar hacia el futuro. Una democracia saludable tiene que contemplar necesariamente formas de participación y deliberación pública que en el fondo suponen también un ejercicio de persuasión permanente. Es lo contrario probablemente a la idea como de la cocina o en la medida, o esta cosa de la medida en lo posible, de los vetos permanentes de un sector político por sobre otro. Parte importante probablemente lo que nos trae acá, hasta acá también tiene que ver con una cierta dinámica que impide ciertas conversaciones o ciertas deliberaciones. Pero ¿cómo lo hacemos en el futuro? Es bien relevante y creo que conversaciones como esta son muy importantes. La deliberación en rigor no es la cultura de la cancelación, no es la funa permanente. La deliberación supone un ejercicio intelectual, un ejercicio reflexivo que supone tratar de persuadir al otro respecto a una idea que se tiene sin imponerla, ¿no? Sin funar a una idea que es distinta a la que uno tiene. Supone un proceso de, como decía, de entrega de información que es fundamental, de una cierta competencia para deliberar en términos de, no es que la deliberación pública tenga que ser una deliberación de expertos, ni mucho menos, supone el ejercicio ciudadano, y por lo tanto usted tiene que ver más bien con la cultura cívica y la cultura política de sentarse a conversar con otros para dejarse persuadir y finalmente llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Negociar para acordar, o conversar o deliberar para poder acordar. Y supone tener una conciencia bien clara de
que el discurso de la despolitización en general le ha hecho muy mal en general el debate político, al debate ciudadano. La politización en rigor es la discusión sobre, y la conciencia, por eso citaba a Turén al principio, sobre los recursos de poder que tienen los distintos actores. Yo como actor, representante de un grupo determinado que queremos construir un paraguas común, supongo que tengo ciertos recursos de poder para sentarme, porque tengo una cierta fuerza política, para sentarme con otros a discutir. Pero esa fuerza política no supone tener que imponer, supone sentarnos a negociar en conciencia con esos recursos de poder que tenemos para construir ese paraguas común. Es algo que yo creo que en nuestra sociedad en general ha ido retrocediendo respecto al debate público, y creo que son los aprendizajes que tenemos que hacer de este proceso, en el fondo, y de, como digo, lo que nos ha traído en general hasta acá. Simplemente terminar con que, efectivamente, y más allá de cómo termine este proceso en los próximos meses, que yo creo que es un proceso sobre el cual probablemente se van a gastar muchas horas de tinta o muchos kilos o megabytes en escritos, yo creo que hay muchísimo que aprender. Yo creo que parte importante de las discusiones, que a ratos no parecen deliberaciones que hemos visto en la convención, tienen que ver justamente con esta atomización de la que daba cuenta Turén, ¿no? de esta mirada como de grupos más allá de la construcción del paraguas común. Si nuestra sociedad quiere o necesita o va a apostar efectivamente por ese paraguas común, tenemos que aprender entre todos a buscar maneras de entendernos y de deliberar, ¿no? La casa común no supone construir una mirada desde una sola parte, supone construir una mirada que es compartida, que es probablemente, además, o no probablemente, o sea, seguro que lo que nos trajo hasta acá a propósito de las diferencias marcadas que se produjeron en la sociedad chilena y esa fractura finalmente que quedó expuesta a la hora que se produce el estallido social. Eso simplemente, y les agradezco la posibilidad de estar acá hoy día. Muchas gracias a usted. No sé si, chicos, abrimos la ronda de preguntas y comentarios. ¿Alguien tiene algo que decir o dirigir o comentar a nuestros expositores? ¿Nadie? ¿Algún comentario, algún tema que les haya parecido interesante? De acá podemos extraer varias ideas y generar opiniones y debatir, más que nada deliberar, que es lo que venimos a hacer y lo haremos por el resto del semestre. No sean tímidos, chicos, vamos a estar haciendo esto por el resto del semestre. Si alguien tiene alguna inquietud o incluso algo que no les haya quedado claro, porque también vamos a estar hablando temas que quizás no tienen una terminología tan precisa para ustedes, sobre todo si son estudiantes de primero y segundo año, no tengan miedo de expresarse. Yo de todo lo que hablamos, o sea, de todo lo que pusieron, me quedó una idea rondando en todo este tiempo, que es la desigualdad de la información, lo de los problemas de la deliberación. Cuando hablamos de información, de debatir, de expresar las ideas y el respeto, creo que es una idea y un proceso que es bastante racional y bueno, pero no puedo evitar pensar que hay una debilidad mucho peor que la desigualdad de la información, y creo que es la falta de información, o sea, de educación de las personas que están debatiendo. Pues lo digo porque si una persona se sienta con un conjunto de personas en general a debatir de un tema, puede pasar una de dos: o entienden el tema o no lo entienden. No hay garantías, no hay bases de que las personas tengan la educación y las bases de conocimiento necesarias para emitir una opinión sobre algo. Y creo que también, o sea, hay otra debilidad, que es dónde nosotros nos informamos. Nos informamos de las noticias, de las redes sociales, nos informamos de todo eso, y toda la información grande de valor, no siempre podemos entenderla, tampoco tenemos acceso a ella en general. Y si tenemos acceso, tampoco tenemos las bases para poder entenderla en algunas ocasiones. Y creo que eso también tiene un enfoque muy parecido a todo lo que dijeron de los problemas de la deliberación, pero a mi juicio, el peor problema que tiene es
es que nos arriesgamos a la falta de educación y puede ser un mal aún peor. Ponerse a debatir sin tener toda la información nos insta a que busquemos otra forma de culturizarnos, por así decirlo, que puede ser información errónea, y estaríamos haciendo más mal que bien. Y creo que eso tiene un peligro aún mayor. Si hay alguna solución o, ¿cómo decirlo?, pura, por decirlo de alguna forma, no sé cómo decirlo, sería propiciar la educación, en más de un sentido. Al menos así es como yo lo veo. Claro. Interesante también el tema que tú mencionas, porque el acceso a la información y las fuentes que tenemos de la información quizás no son las mismas para todos. A ver, allá la compañera también tenía una opinión, un comentario. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, y creo que mencionó tantas cosas importantes, el tema de las fuentes de cómo recibimos la información. Al final la gente solamente se informa en base a lo que tenga más cercano, a lo que prácticamente tener la información en la cara para que tengan todo ello. Si nos busca por iniciativa propia, a menos que sean personas que ya estén informadas, nos busca por iniciativa propia fuentes legítimas. Y lo segundo es el tema de que incluso si les damos acceso a esa información, no siempre van a ser capaces de entenderla, porque no damos espacios necesarios también para lo que es el pensamiento crítico o el análisis a esa información. No les sirve de nada entregar, por ejemplo, un paper o entregar a cualquier tipo de información con respecto al turismo, la liberación ciudadana, si es que no son capaces de hacer análisis con esta información. En base a lo que dijo ella, una forma, ¿cómo decirlo?, segura de encarar este problema es que justamente las personas, el gobierno, el Estado, que quieren propiciar esta medida, suponiendo ya que no esté tan implementada, se tendrían que asegurar que las personas que vayan a deliberar entiendan lo que se va a hablar. Y creo que deberían ser ellos los que se aseguren ese punto, porque uno puede entrar a Instagram, a Twitter, a Facebook, a donde sea, y leer cualquier cosa y decir, ya lo entiendo. Pero si lo escuchamos de una boca de autoridad que sabe el tema, que puede responder nuestras dudas y puede guiar nuestra opinión a un punto en el que podamos estar de acuerdo o no, entonces creo que ya hay un punto en el que podemos hacer un cambio positivo. Claro. O sea, así lo veo. Porque la base para todos los cambios en realidad es en la educación. Así que eso es lo que hay que hacer, fomentar más espacios de educación donde se genere pensamiento crítico y de edad temprana. Y bueno, y no solo para las nuevas generaciones, sino para lo que ya está pasando los comentarios en lugares más, en que sea más accesible para todo el mundo. Porque yo creo que la gente está interesada igual en participar, muchas veces no tienen tiempo, no tienen acceso, no tienen conocimiento. Quizás tienen el acceso, pero no saben que tienen el acceso. Si no hay educación... ¿Alguien más quiere comentar algo para evitar un diálogo, digamos, Yo voy a agregar algo más. Por ejemplo, en septiembre me parece que es el voto obligatorio de la nueva Constitución. Y es importante que la gente, como es obligatorio también, que sepa y esté informada sobre qué quiere votar y si está seguro de su voto, porque veíamos la gráfica recién, con los datos de cuánto dispuesto está la gente a cambiar su voto, y es preocupante, porque mucha gente, por más que uno le diga buenos argumentos, seguirá con el mismo apruebo o rechazo por su voto, y en realidad a veces no hay mucha instancia de, por ejemplo, periodistas en la tele o radio que, por ejemplo, digan los pros y los contras de votar o apruebo o rechazo. Aparte de que esa decisión igual se ha visto súper afectada por el tema de la información falsa. La otra vez hay una encuesta igual de cuántas personas han visto noticias falsas sobre el tema de la convención. O sea, eso se puede considerar como una decisión real, una decisión completamente que están tomando como todos sus sentidos, y es que le está tomando con base a una información falsa. No sé si se puede
No sé si entienden a lo que me refiero. Completamente. Aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, la desigualdad de la información, desigualdad de acceso a la información en los medios de comunicación, en el espacio público, y la ghettoización que supone las redes sociales, ¿no? La asimetría del acceso a la información que crece hoy en día es mayor que la que yo tuve cuando tenía su edad. Y cuando tenía su edad, el diario de la experiencia en cada país decía lo que era la verdad y nada más. Eso ya ha desaparecido, ¿no? Claro. Esto por un lado, pero por otro lado hay algo más sutil, que es la, digamos, desigualdad de competencia política. En ese sentido, la ciencia política, la sociología política nos informa bastante, ¿no? Es decir, si una persona que vale un voto, está claro, ¿verdad? Nadie lo discute. Pero las opiniones valen todas lo mismo. No lo sé. Yo esa es una pregunta que me hago muy a menudo y no lo tengo claro. Y es más que saber diferenciar el derecho constitucional, saber opinar, saber analizar. Es más que eso. Es algo mucho más lo que Bourdieu, el sociólogo francés, habla de hábitus, ¿no? Este sociólogo, hizo una investigación sobre lo que llama la nobleza de Estado, que es como la élite administrativa política de Francia, de los 60, y llega a la conclusión de que la élite se reproducía a sí misma. Los hijos de la élite acaban siendo élite administrativa, jueces, diplomáticos, delegados presidenciales, etcétera, ¿no? Intendentes, fiscales. Y decía que no era solamente porque conocieran mucho de la política y estudiaran mucho y eran muy meritocráticos, como se creía, o como la República decía que debería ser. Bourdieu apuntaba que había algo sobre el hábitus, que la manera de hablar, la manera de vestirse, la manera de acudir a un examen oral de acceso a opción pública y saber a qué tienes que decirte y cómo. Saber sacar una pluma Montblanc a mitad de la entrevista de trabajo. Ese tipo de cosas. De cuidado, hay un tema de información que es complicado y que quiero conocer la opinión de Daniel y Gloria sobre ello. Y también un problema mucho más sutil, más sociológico, que es el hábitus, que las competencias blandas, se puede llamar ahora, estaremos en las experiencias blandas, cosas más irracionales, más espontáneas, que también influyen, ¿no? En que al final, si todas las opiniones van lo mismo o no. Y hay también una desigualdad importante de cada persona según su familia y su origen social. ¿Alguien me quiere sobre estas dos ideas, ¿no? El debate público, por un lado, la información, los fake news, y la desigualdad también, no solo de la información, sino de manejar la información? ¿Alguien tiene alguna idea sobre ello o un ejemplo? Seguramente ustedes habrán encontrado situación en alguna asamblea, una clase, incluso de que a un compañero o compañera es más propenso a hablar en público que otros, ¿no? Tiene más facilidad. ¿Eso creen que es una cosa innata, que esa persona nació con eso? Eso voy. Eso es lo que hablamos de hábitos, ¿no? Y este taller justamente pretende un poco que estamos conscientes de esas desigualdades, que no consideramos cosas que son cosas objetivas. El ciudadano no nace, se hace. ¿Vale? Así que alguien tiene más algo que... Ya no quiero monopolizar la palabra, disculpen, siempre tiendo a hablar demasiado. Soy profesor, también tengo esa formación, ¿no? Inconsciente, o de formación, mejor dicho. Pero, por favor, ¿alguien tiene algo que comentar sobre esto? Atrévanse también a superar su timidez, ¿no? Autocensura, y atrévanse a estar en desacuerdo, ¿no? De hecho, tomo nota de lo que dice la compañera, ¿no? De que no basta con arrojar un paper. Yo soy de un autor expertísimo, ¿no? En el campo virtual para esperar de que el estudiante pueda analizarlo sin más, ¿no? Es así, es una crítica legítima que tomo nota. Por lo tanto, ¿alguien más tiene algo sobre esto? O concretamente, alguna pregunta sobre la Convención Constituyente, la transparencia de la Convención Constituyente? Es muy interesante que ustedes sepan que la Convención Constituyente, no sé cómo acaba, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero al menos el procedimiento es el proceso constituyente más transparente que se conoce hasta el día de hoy. Digamos, los libros de historia y de derecho constitucional así lo dirán, en los próximos años. En ese sentido, hace que el debate sea muy denso, no que sea mejor o peor, no lo sé, pero que sea muy denso, muy lento. Pero al menos eso lo tengan claro, que el esfuerzo que se ha hecho es bastante inédito. Entonces, tal vez ustedes tengan alguna pregunta más concreta que hacer, aproveche la oportunidad a Gloria de la Fuente o a Daniel Grimaldi. Gracias. En la firma de Chile, me acuerdo de Azul, hicieron la opinión de Daniel y Gloria, trata que se hagan unas universidades conformadas por especialistas, público. Disculpa que te interrumpa, si pudieses hablar un poco más alto, por favor, para que se escuche acá. Ah, no se escucha. Bueno, en vista de la firma de Chile, me acuerdo del caso, quisiera saber la opinión de Gloria y Daniel sobre que se abra la mesa directiva conformada por especialistas, público, e incluso de la participación de jóvenes indígenas. Y por último, ¿cuáles creen que serían los motivos de que la mesa boliviana solicitara la eliminación de la inclusión de la mesa del público? ¿Lo has escuchado? Yo, sí, pero más o menos, si nos pueden como repetir la idea para... ¿No te puedes venir para acá? acercarte unos metros aquí al micrófono? Si no le importa. Se escuchaba como entrecortado, entonces no...
No seas tímida, vos levántate, encamina un poco y acércate al micrófono. Puedes Seguro que- sentarse acá también. Que cuando Si no quieres estar metido, puedes estar acá. créeme que cuando vuelvas a repetir la pregunta va a ser aún más clara que la primera vez. Eso se trata de practicar. Qué vergüenza. Por favor. La anoté. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Ah, ya, súper. Ya, en vista de que de Chile firmara el acuerdo de Escazú, quisiera saber la opinión de ustedes frente a que se abran las mesas directivas conformadas por especialistas, el público, incluso la participación de jóvenes e indígenas. Y por último, ¿cuáles crees que serían los motivos de que la mesa boliviana solicitara la eliminación de la inclusión del público a la mesa? Esa era mi pregunta. Gracias. Podríamos comenzar con la opinión de la doctora Gloria, para luego dar paso a los comentarios de profesor Daniel. Yo me voy a hacer cargo de la última pregunta, pero la última parte, no sé si no la entendí bien o algo dijiste de Escazú. Pero la última parte, es que capaz que no entendí el concepto que estaba... Sí, verdad. O sea, decías que como el convenio de Escazú, el Tratado Internacional de Escazú, de Derecho Ambiental Internacional, va a incluir la participación, digamos, de no expertos o profanos. ¿Dónde están? Participación de expertos con gente, digamos, corriente. Pero ¿en qué fase de participación? ¿En la redacción del tratado? ¿No? Ya se ha redactado. En la fase de... No, en la redacción de política. Bueno, o sea, el tratado obligaría a una participación ciudadana nueva o diferente, particularmente en el aspecto de que tiene que haber un equilibrio entre expertos y profanos, digo profanos entre comillas, ¿no? Sí, ahora... Por Sí, ejemplo, ahora lo que dijo la compañera, gracias. sí, ya, ahora sí, ya como capturé, muchas gracias, y muchas gracias por además atreverte a pararte a hacer la pregunta concretamente, sí, me parece muy bien. A ver, yo respecto al acuerdo de Escazú, esto está un poco más lejos de la discusión constitucional, pero creo que es muy importante lo que se ha logrado hasta acá. Más allá de la cantidad de países que hayan suscrito o no el acuerdo de Escazú, yo creo que esta es una deuda respecto al Estado chileno, y me alegro que se haya avanzado en esta materia por dos cosas fundamentales, o tres diría. Uno, porque efectivamente Chile tiene un dilema en los temas medioambientales, pero además en el respeto a las comunidades, las organizaciones territoriales en general, en el acceso a la información de las muy mal llamadas zonas de sacrificio, donde el acuerdo de Escazú viene a poner algunos elementos que yo creo que son relevantes para combatir aquello. Lo más importante en este ámbito me parece, y atrás, antes de decir esto, lo más importante, piensen ustedes que en levantamientos de años atrás, del Instituto de Derechos Humanos, me acuerdo un informe por ahí, por el año, si no me equivoco, 2012, 2014, establecía más o menos 100 conflictos medioambientales a lo largo del país, que en el fondo eran vulneraciones a derechos humanos en definitiva, ¿no? Y entonces creo que el acuerdo de Escazú viene a poner en términos institucionales algunas posibilidades que ayudan a equilibrar la balanza en ese sentido. Y ahí yo creo, y ahí estoy con lo que tú señalabas, establece ciertas obligaciones de participación, que creo que son bien importantes, y por lo tanto en el fondo releva el rol que hasta aquí han tenido las comunidades, que han estado muy invisibles en muchas de estas discusiones, como decía, las mal llamadas zonas de sacrificio. Y lo otro es que establece mecanismos específicos de acceso a la información, que yo creo que es bien importante, particularmente cuando se trata de conflictos medioambientales, porque justamente cuando uno pide que las comunidades se hagan parte, pero ocurre lo que señalaba Daniel, que existe en definitiva desigual acceso a la información, entonces es bien difícil en el fondo que las comunidades respecto a una empresa extractiva, cualquiera que ésta sea, tenga alguna posibilidad de hacer algo, ¿no? Anticiparse a eso me parece que establece una condición de igualdad que creo que es importante a la hora de enfrentar, y por eso me alegro de lo del acuerdo de Escazú. Por supuesto, las normas nacionales tienen que estar en sintonía también con aquello que se establece en este acuerdo, pero me parece que es relevante. Y no sé si me hago cargo ahora de algunos de los otros comentarios de inmediato. Sí, por favor. Ya. Sí, yo creo que han tocado un punto que es bien importante, que tiene que ver justamente con algo que trasciende, por supuesto, la Convención Constitucional y que tiene que ver con un fenómeno nuevo en las democracias modernas. Buchu Hara, acá, este filósofo coreano, acaba de sacar un libro sobre esto que tiene que ver con, en el fondo, ¿cómo se llama? Infocracia, que tiene que ver básicamente con la discusión sobre
la información, ahora no, el problema ahora no es el acceder a la información, sino que en el fondo cómo circula y cómo mucha de esta información, la circulación de la información falsa, o en otros que no están de acuerdo con ese concepto, la información falsa, fake news, sino que más bien con la contaminación informativa, termina finalmente limitando u orientando en uno u otro sentido, y esto tiene que ver también con el poder finalmente que tienen quienes están detrás de esas estrategias, los procesos políticos en los países, por lo tanto terminan interfiriendo en procesos democráticos. Y les pongo solo 2 ejemplos que creo que es importante respecto a la alerta que hay que tener en el fondo en la discusión y en la sana deliberación pública, insisto, más allá de si se aprueba o se rechaza la convención, lo que uno esperaría es que haya un debate público saludable detrás de esto, y por lo tanto que la deliberación no sea solo la responsabilidad de los convencionales, los 154 que están ahí en la convención y que tienen que entregar su texto, sino que lo que está afuera. 2 ejemplos en el mundo de los últimos años que yo creo que tienen que llamarnos a una alerta respecto a cómo se produce la deliberación pública y cómo enfrentamos el problema de la contaminación informativa o fake news o la desinformación. Los acuerdos de paz en Colombia, que se plebiscitaron, el Brexit, que fue un proceso también relevante que determinó finalmente si Reino Unido, o sea, Inglaterra salía finalmente de la Unión Europea o no, fueron procesos que tuvieron y cuyo resultado finalmente, producto comprobadamente, al menos en Brexit, de varias de interferencias de estas fake news o de estos procesos, finalmente terminaron teniendo un resultado muy distinto a lo que la comunidad, incluso muchos sondeos de opinión decían. Finalmente los ingleses determinaron salir de la Unión Europea, una cosa que nadie esperaba probablemente, pero ahí la contaminación informativa y las fake news a propósito de la situación, por ejemplo, los migrantes fue muy relevante. Y en el caso de los acuerdos de paz en Colombia, más bien por probablemente una cierta confianza o desidia de ciertos grupos, particularmente del mundo más joven, que no concurrieron a las urnas, finalmente los acuerdos de paz en Colombia, cuyo plebiscito era si estaban o no estaban de acuerdo, finalmente se terminaron perdiendo. Entonces, creo que es importante considerar, y de nuevo, más allá de las alternativas, apruebo o rechazo, cada cual mirando el texto tendrá que tomar una decisión sobre si va a aprobar o no ese texto constitucional. Me parece que es un peligro para debates y es un peligro para la deliberación, entre otras cosas, a propósito de no de la desigualdad de la información, sino que finalmente la contaminación informativa, para el proceso deliberativo que la sociedad chilena debe tener. Vamos a tener además muy poquito tiempo entre que se entregue el texto en los primeros días de julio, que exista finalmente el plebiscito que va a ser en septiembre. Vamos a tener probablemente intensos debates y muchos de estos fenómenos presentes. Hay que estar alerta. Uno como ciudadano puede tomar también los resguardos necesarios para no compartir información que no tenga fuentes chequeadas, o sea, hacer un doble clic finalmente, eso de la educación que señalaban ustedes, que más que la educación tiene que ver con un proceso reflexivo, que probablemente es una consecuencia de la educación, pero un proceso reflexivo de cada ciudadana y ciudadano es muy importante. Las sociedades están contaminadas en el mundo en general por este tipo de fenómenos, ¿no? Esta contaminación informativa que genera cambios y flagelos en el debate público y en los procesos políticos, y creo que es muy importante tomar en consideración ahora también que no estamos nosotros exentos de esto. Si tiene que ser una instancia de expertos o no, la convención, yo creo que es un debate que es válido. Se discutió en Chile también si esto debía ser, si la salida institucional, que era en el fondo debatir una nueva constitución, tenía que ser necesariamente una comisión de expertos. Después se discutió, se plebiscitó si era una instancia mixta. Yo creo que procesos de estas características, no hay uno más o menos virtuoso que otro. No creo que uno pueda decir, mire, una convención constitucional es más mala que, no sé, un grupo de expertos. La constitución del 80, de hecho, fue hecha por un grupo de expertos en un contexto político probablemente muy distinto. Yo creo que lo importante es que se legitime, que efectivamente estos debates o estos procesos políticos tienen que estar acompañados por la ciudadanía. Probablemente aquí, en parte importante del debate, ha sido la ausencia del debate ciudadano más ordenado, ¿no? Hay como una especie de cacofonía ambiente sobre las miles de cosas que se discuten todos los días. Faltan catalizadores que yo creo que van a ser muy importantes en los próximos meses. A propósito, ustedes lo que decían, la cantidad enorme de información que hay. Existe hoy en día, acceso a la información no es el problema, digamos, porque existe información disponible, sino que quién colabora
en esa mar de información a catalizar el debate o a poner los acentos, los énfasis, quienes se transforman finalmente en esos catalizadores, líderes de opinión que ayuden y que ayuden a orientar esos debates. Yo creo que eso va a ser muy importante en los próximos meses. Y como decía, insistir en un punto, la deliberación no es un problema solo de la convención, el piso está garantizado de alguna manera, información y acceso a la información hay, muchos están haciendo esa tarea hoy en día, pero creo que la deliberación no es solamente una tarea de la convención, y yo creo que hay un aprendizaje ahí que se ha ido haciendo, espero que para todos, yo espero que con buen resultado, sino que también es un espacio necesario fuera de la convención. Y cuando decía al principio en mi intervención, cuando se nos compara con la democracia chilena con la democracia uruguaya, aunque los uruguayos son mucho menos que nosotros, pero claro, la densidad del debate probablemente en Uruguay es bien distinta a la nuestra, y hay una dimensión de la democracia, de la calidad de la democracia, en ese tipo de espacio que hace más próxima a la deliberación, que para nosotros todavía es un camino por construir en la sociedad chilena. Eso, gracias. Muchas gracias. Doctor Daniel Grimaldi, ¿algún comentario? Sí, hay dos cosas que me llaman profundamente la atención, que bueno, están muy unidas con lo último que acaba de comentar Gloria, con me parece que fue la primera intervención que hizo uno de los compañeros de ustedes, respecto a la desigualdad de la información y las capacidades que tenemos para afrontar procesos deliberativos. Si uno se pregunta al comparar, por ejemplo, como dice Gloria, con Uruguay, ¿por qué tienen una discusión ciudadana más densa sobre los asuntos y nosotros no? ¿Cuál es la causa que en Chile tengamos una tan mala calidad del debate público? Yo tengo una hipótesis a eso. Y es que durante los años de dictadura no fue posible opinar distinto y levantar la voz pública en contra de lo que decía el gobierno. Por lo tanto, la oposición a la dictadura se empeñó más que en deliberar, en ganar la libertad de expresión, poder disentir del gobierno. Y durante el retorno a la democracia, durante esos años, se dieron esas garantías de poder disentir, y cada vez que se quería llevar al debate hacia los argumentos, hacia la evidencia, se tendió a decir que este era un debate de tecnócratas. Se intentaba poner las cifras, los argumentos objetivos, cualquier palabra que tendiera hacia la objetividad de la información era tachada de tecnocracia. Tengo la impresión que buena parte de la izquierda se concentró mucho en esta libertad de opinión, la libertad de disentir, de chocar con la posición del otro, y en desmedro de un equilibrio que nos llevara hacia establecer una deliberación más horizontal. Pero esto no solamente en el ámbito político de las izquierdas. Si ustedes piensan bien, por ejemplo, tiene que ver con fenómenos como la disminución del peso en las creencias de las iglesias, de la Iglesia Católica, por ejemplo. Hoy día la gente se define mucho menos cristiana según la Iglesia Católica, y todos profesan algún tipo de cristianismo adaptado, cada cual piensa como quiere, ¿cierto? Y hay un montón de creencias populares que no están estructuradas por una organización, sino que son individuales, pero cada cual tiene o se siente con el derecho de imponer su visión sobre la otra. Es decir, hay una libertad de creencia mucho más amplia que antes, una libertad religiosa, pero hay mucho menos tolerancia que antes. Algo que, por ejemplo, en Roma y que en las culturas paganas, nadie tenía el derecho de decir tu Dios es malo, tu Dios no es el verdadero. Todos eran verdaderos porque era una creencia individual, pero había una cierta tolerancia hacia los dioses de otros. Creo que eso se ha perdido en nuestra sociedad actual. Hay muy poca tolerancia en el debate, porque estuvimos privados mucho tiempo de la libertad de expresión. ¿Cómo podríamos recuperarlo? Precisamente también por medio de la educación cívica. Deberíamos aprender en nuestra educación básica, educación media, precisamente a esto, a esgrimir argumentos, a tolerar los argumentos del otro, llegar a acuerdos por medio de evidencia también. Entonces creo que los déficits que hay en la educación cívica en Chile nos están pasando la cuenta, y actualmente llegamos a un proceso tan importante como el que estamos viviendo, donde necesitamos habilidades para poder deliberar y tenemos que recuperarlas muy, muy rápido. Sabemos opinar muy rápidamente,
pero no necesariamente deliberar. Y vamos a tener 2 meses para poder recuperar ese tiempo, y creo que es urgente que de parte de las autoridades se inicie un proceso de deliberación pública de calidad, que se fomente una deliberación pública. Tremendamente importante, lo considero. En segundo lugar, respecto a la información que entrega el Estado, esencial, es fundamental que el Estado entregue toda la información posible sobre los procesos para que los ciudadanos tengamos la posibilidad de argumentar y también de cuestionar lo que está pasando. Sin embargo, me pregunto yo, y aquí una pregunta para Gloria, sobre los límites a la transparencia. Los que estudiamos la política, los cientistas políticos y los abogados que están más pendientes de este tema, sabemos que existe la razón de Estado, que desde Maquiavelo en adelante es fundamental para comprender el rol de los gobiernos. Hasta dónde es sano para una democracia transparentar absolutamente todo lo del sistema político. Y me hago cargo también de un problema de la Convención Constituyente. Imagínense si la prensa no estuviera presente en el comidillo de pasillos de lo que pasa en la Convención y solamente conociéramos los artículos finales. Puede ser que la prensa esté distorsionando más la cosa, más el resultado final, a causa del proceso. El proceso mediante el cual se hacen las normas es mucho más confuso que el resultado que se llega al final. Y resulta que por la necesidad de informar que tienen los medios de comunicación, la prensa, por la necesidad de generar audiencias, ellos quieren rating. Entonces, una pelea entre constituyentes sobre algo muy superficial termina siendo más atractivo como noticia que el fondo de la cuestión de los argumentos que dieron origen a un cierto artículo. Entonces también ahí hay un problema de la transparencia del proceso que también puede afectar el resultado. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es lo tolerable de la transparencia sin que afecte el resultado? ¿Puedo contestar de inmediato, cierto? ¿Sí? Ya, es que es súper bueno el punto que plantea Daniel, y les quiero contar además cómo se dio esta discusión que enfrentamos nosotros al principio. Voy más atrás como citando algunos autores. De hecho, Byung-Chul Han, este filósofo coreano que citaba, muy crítico en general con la transparencia a ultranza, y Pierre Rosanvallon, que es otro autor, un filósofo político muy destacado, habla de la transparencia como una especie de dispositivo de la desconfianza, dice, de la democracia liberal. Yo creo que... De la contrademocracia. La contrademocracia, exactamente. Yo creo que hay una cuestión que es muy importante entender, y que es que la transparencia no es sinónimo de exhibicionismo. Hasta las propias normas de transparencia, la nuestra y las normas de transparencia que existen en el mundo, transparencia y específicamente acceso a la información que existen en el mundo, contemplan causales de reserva, es decir, contemplan espacios, en el fondo, cuidados por distintas razones: seguridad nacional, políticas de salud pública, relaciones internacionales, distracción indebida, que es cuando se pide mucha información en un servicio público y distrae sus labores. Pero hay una causal de reserva que ha sido particularmente controvertida y que creo que no se ha entendido bien, y que se llama esa causal de reserva, que tiene que ver con el privilegio deliberativo. Es decir, cuando la transparencia en sí misma está puesta y se entiende como exhibicionismo, y por lo tanto uno supone que tiene que abrir todas las puertas y todas las ventanas y todo lo que está dentro de esa caja se ve, lo que afectamos en definitiva es el propio proceso de deliberación. Nosotros les entregamos a los convencionales constituyentes la posibilidad de que ellos se sentaran, se pusieran de acuerdo en cuáles eran las reglas del juego que los iban a afectar en el fondo para poder trabajar y cómo iban a discutir. Si nosotros tuviéramos una cámara permanente en las comisiones, en los baños, en los restaurantes que están al lado, en las discusiones que se producen en la casa, etcétera, estaríamos en el fondo afectando el propio proceso deliberativo. Entonces yo estoy muy de acuerdo contigo, Daniel. Yo creo que esto tiene un límite, ¿no? Y tiene un límite que tiene que ver con dejar a aquellos que son los representantes nuestros en este caso, para poder armar una propuesta de texto constitucional que tengan su propio proceso deliberativo, que tengan su propio proceso de persuasión mutua, y que eso no esté mediado por otros actores que puedan interferir en el proceso, porque no tienen la legitimidad que tienen esos representantes. El problema es que en Chile, a propósito de la idea de la cocina,
a propósito de la idea en el fondo, de que aquí hay un acuerdo entre las élites y que la gente, en el fondo los ciudadanos en general quedan fuera, a propósito de la política de los acuerdos, como si fuera malo tener acuerdos en democracia, a propósito de la política de los acuerdos, más allá de las críticas que uno puede hacer específicamente a la forma de conseguir acuerdos. Pero o sea, entender en la crítica sobre eso, finalmente ha terminado generando una crítica sobre esas formas deliberativas que requieren, en el fondo, cierta reserva, cierto cuidado. Y fue imposible ponerlo de otra manera. Les cuento una anécdota que no sé si esta es la anécdota que a nosotros nos pasó, digamos, un fenómeno que nos pasó. Nosotros teníamos contemplado en el reglamento original, en esta propuesta que les decía sobre proceso, que existiera una suerte de reserva en la medida que los propios convencionales decidieran que ciertas conversaciones o ciertas deliberaciones pudieran estar en un espacio reservado, pero que en el fondo las causales de reserva de esas características más la propia ley nuestra se establece que son por el tiempo acotado que dura la deliberación, es decir, toda la información que se genere después que la deliberación ya terminó, uno debiera conocerla, por ejemplo, actas que se levantaran. Bueno, bastó que nosotros pusiéramos eso como un punto, así que nos parecía relevante, y sacamos un titular en el Mercurio, nos llevamos críticas de todo, el Consejo para la Transparencia, imagínense ustedes, el Consejo para la Transparencia ampara el secreto de la convención y quiere que en el fondo esto sea una cocina. Tratamos de salir a explicar la lógica que está detrás, pero fue imposible, porque además se subieron a este carro muchos otros actores que son estos catalizadores de la opinión pública, que se nos fueron en contra en vez de colaborar en entender esta lógica. Si ustedes miran al final lo que ha pasado en la convención, por la vía de los hechos y de la práctica, esos procesos de reserva de deliberación han ocurrido igual. Los convencionales deliberan, conversan, en el fondo hablan por teléfono probablemente, tienen reuniones bilaterales en la casa de alguien, no sé qué, pero que es parte del ejercicio de deliberar y ponerse de acuerdo. Los grupos, no sé, un colectivo específico, un grupo específico tendrá sus espacios para ponerse de acuerdo para poder plantear una mirada. Eso es muy sano para el proceso deliberativo. Y es lo contrario a la cocina, que en el fondo es, yo tomo mis privilegios y trato de mantenerlos acá, en el fondo, y no me hago cargo, en el fondo, del debate del interés colectivo, del interés general. Y entonces creo que hay ahí un problema que vamos a tener que enfrentar como sociedad después probablemente. No están las condiciones, creo yo, en ese momento preliminar, para hacer entender, pese a que lo insistimos majaderamente, que la deliberación pública supone ciertos espacios de conversación reservada para no afectar ese proceso deliberativo. Y eso no quiere decir que esto sea un atentado contra la democracia, al revés, para cuidar la deliberación democrática, porque los representantes tienen esa potestad. Pero fue muy difícil explicarlo, y yo creo que va a quedar ya como para la posteridad tener que volver sobre un tema y que entendamos que la deliberación pública requiere también esos espacios, porque las normas así los contemplan. Si nosotros creemos que la transparencia, una especie de caja de cristal, donde en el fondo tenemos que mirar todo lo que ocurre ahí, porque en el fondo eso es una manera de cuidar los procesos, yo creo que nos equivocamos. No es eso el sentido de la transparencia. Claro, ¿algún comentario que tengan o alguna opinión que deseen agregar, chicos? Son temas muy interesantes y por lo demás actuales. Un proceso que estamos viviendo y que todavía continúa en proceso. ¿Alguien? Los mismos chicos que opinaron antes, que tuvieron dudas, ¿se les resolvió su duda o tienen algún comentario al respecto? Fue interesante lo que comentaba la doctora Gloria recién sobre lo de la cocina, de que es verdad, es necesario igual tener espacio no tan expuesto en esas contingencias para tener un debate libre, porque si no terminan siendo cuñas súper malinterpretables, y es eso mismo lo que genera las fake news, que le terminan dando más relevancia a Winnie, por así decirlo, de la conversación, que a la verdadera finalidad de esta. Así que eso, muy de acuerdo con lo que dice la Gloria de la Fuente. Claro, ¿alguien más que comparta o que esté en desacuerdo incluso? Porque es un tema bien controversial, como lo planteaba la doctora Gloria,
se buscaba este reglamento para tratar de reservar esos espacios y sin embargo ahora, aún así sin reglamento, igual ocurren. Entonces, ¿alguien tiene alguna opinión respecto a ese tema en particular? O sea, siendo la transparencia y el acceso a la información al principio, las causales de reserva son obvias y que en el fondo existen en la ley actual y que es obvio también que tenían que existir, que finalmente han existido por la vía de los hechos en la convención. Y eso creo, insisto en el punto, no es un atentado contra la deliberación democrática, al revés, la protege y la cuida. Pero, ¿alguien más? Profesor, ¿usted algún comentario? Yo creo que aquí lo que ha mostrado Gloria con el ejemplo de lo que pasó con la convención, ahí está el nudo del problema de la deliberación pública en Chile en realidad. Creo que tanto la prensa chilena ha jugado un rol, sí, es importante que informen, pero ellos están muy interesados en escandalizar la política porque con eso venden. Hay un negocio de la información en Chile. Hay un negocio que se relaciona también con el interés que tienen los editores, los periodistas, de mostrar parte del escándalo para lograr también hacer carrera en sus medios de comunicación. El que lleva la mejor noticia, el que tiene más likes, en fin, no el que tiene la sustancia del problema. También este es un problema del campo periodístico mismo y su relación con el campo político. Fíjense ustedes también que hay muchos convencionales que están precisamente muy interesados en establecer ese vínculo con la prensa para ganar notoriedad. Y si es que bien a la prensa no se le permitió entrar a las discusiones de la convención, sí tienen un celular para hablar directamente al público que está afuera y ellos se graban no haciendo un discurso para sus colegas, están grabándose haciendo un discurso para la galería, como se dice. Fíjense ustedes que cuando se empezó a dar forma a la deliberación política en los parlamentos, sobre todo en el Parlamento de Filadelfia, el primero el que dio origen a la Constitución americana, dentro de las primeras discusiones, no se permitía ni a los grupos de interés ni a la prensa ingresar a esa deliberación porque precisamente se quería mantener la posibilidad de que aquellos que estaban defendiendo a uno de los sectores, si es que había el peso del argumento del otro sector, pudieran ceder a ese argumento sin ser linchados por el grupo que tenían detrás de ellos. De lo contrario, si algún convencional, si alguno de los deliberantes cediera su posición porque realmente la contraparte presentó un argumento de peso, diga, no, ¿saben qué? Me di cuenta de que en realidad tengo que votar a favor de esta posición. Si eso se sabe, si ese proceso se conoce, lo linchan afuera. Los grupos de presión, el sindicato, el movimiento social o el grupo de empresarios, lo linchan. ¿Dónde está la pureza del proceso deliberativo, el intercambio de argumentos? Entonces hay que tener mucho ojo también con la publicidad del proceso. La deliberación implica que a esos que les hemos entregado la posibilidad de llegar a un acuerdo e intercambiar posiciones y tomar la decisión por el peso del mejor argumento, tener esa libertad de poder cambiar de posición. De lo contrario, solamente aquellos representantes están representando la posición que está afuera, las fuerzas políticas que están fuera de la convención. Y en ese caso no hay deliberación, solamente ¿para qué deliberan en realidad? Tendrían que presentar la opción y solamente levantar la mano quién está a favor y quién está en contra, porque el representante está representando la opinión que hay afuera, no va a la convención a cambiar de posición. ¿Me explico? Entonces, ahí hay un contrasentido en el proceso convencional chileno y que creo que puede ser, digamos, recuperado en cierta medida con la capacidad que tenga la ciudadanía de aportar en esto y que nos sirva de lección también en el futuro de mejorar los procesos de discusión en el Parlamento mismo. Y no es fácil para nada porque, ok, la transparencia es una demanda, es una exigencia y es una necesidad. Ahora, ¿cuáles son los límites? Okay, que no se afecte al proceso deliberativo. Perfecto. ¿Cuál es el rol de la prensa? ¿Cómo controlo a la prensa? ¿Cómo controlo a los parlamentarios que no establezcan ese vínculo pernicioso con la prensa para ganar audiencias y afectar también el proceso deliberativo? Con la facilidad que tienen los celulares de grabar conversaciones, de transparentar las cosas, pero de distorsionar también fuertemente. Entonces, estamos enfrentando un proceso sumamente importante y delicado en eso, en cuanto a la utilización de la información. Creo yo
que uno de los remedios en esto es formar capacidades en los ciudadanos para poder resistir a cierta información falsa, saber identificar bien, más que prohibir que se levante cierto tipo de información, formar capacidades en los ciudadanos y en las ciudadanas para que puedan identificar qué informaciones son falsas, que tengan la capacidad de ellos contrastar la información. Más que prohibir cierto tipo de informaciones, dar las capacidades en el ciudadano para poder resistir a la información falsa. Bien, estamos ya, hemos superado el tiempo, vamos a ir cerrando. ¿Alguien quiere hacer un comentario o crítica antes de terminar? Bueno, muchas gracias por asistir, Gloria de la Puerta, me da un placer. No nos conocíamos hasta el día de hoy, ahí quedamos en contacto, muy amable. Y por supuesto, Daniel, como siempre, un privilegio escucharte y que los estudiantes también puedan, ¿no?, acceder a este tipo de reflexiones que no son tan ortodoxas, ¿no?, dentro de la investigación universitaria actual, que premia más las publicaciones WOS que el pensamiento crítico, ¿verdad? Así que insisto en que es un privilegio, creo, para la UPRO tener este encuentro de libertad y de crítica y de autocrítica. Y quedamos pendientes. Muchas gracias, Gloria y Daniel. Estamos en contacto. Hablamos pronto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.